Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque permites que un grupo de tus hijos, Señor, se reúna en esta plataforma para aprender de ti, para traer nuestras peticiones delante de tu trono, Señor. Te pedimos por cada hogar que está representado en las personas que estamos conectadas en este momento, Señor. Ayúdanos a poder cumplir esta función de hermanos, de personas, Señor, que se preocupan por su vecino, por la persona que está próxima a él. Gracias, Señor, porque hemos podido servirte, Señor. Gracias, Señor, porque nos has tenido con salud. Gracias, Señor, porque has traído provisión a nuestra mesa. Gracias, Señor, porque de este tiempo aprendemos cada uno de nosotros, Señor, y te queremos pedir que nuestro corazón, Señor, que nuestra mente esté abierta, que seamos sensibles para que tu propósito sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos la vida de nuestra hermana Rosario en tus manos, Señor. Don Johnny ha estado pidiéndonos oración por ella y la ponemos en tus manos y estamos, Señor, tranquilos y podemos descansar en ti, Señor, de que tú estás con esta familia y con nuestra hermana Rosario. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, espero que hayan tenido una bonita semana. Yo les tengo aquí siempre los versos. El primero es: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto está en Juan 13, 34 y 35. También tenemos la cita bíblica que se encuentra en 1 Corintios 13, verso 13, que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el verso de hoy lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, los versos 21 y 22. Yo creo que muy importante estos dos versículos para lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dice el 21: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Muy bien. Entonces, vamos a entonar ahora sí el himno. Ya la mayoría de nosotros está por ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a entonar el himno. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo incomparable de nuestra fe. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas del Señor ha dado. Grandes, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado siempre para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas del Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán voz y fuerza en nuestra vida eterna. Ella siempre ayuda y nos sostendrá, y triunfar podremos gobernar. Grandes, fieles, todas las promesas del Señor ha dado. Grandes, fieles, para ellas yo
invito de nuevo a leer Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 22, nuestros pasajes el día de hoy. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Lo que acabamos de leer es lo que debería suceder en las iglesias, o es lo que debería de suceder como nosotros como cristianos. Estamos escuchando por todo lado, yo no soy la excepción. A mí me llaman y me dicen, pastor, vea lo que escuché, lo que me dijo mi tía, lo que me dijo mi hermano, vea lo que está predicando fulano de tal, vea lo que apareció en Facebook, vea lo que dice YouTube con relación a la palabra de Dios. Así que cuando el apóstol Pablo dice que lo examinemos todo, está haciendo un llamado a todos los cristianos a practicar un cuidadoso discernimiento bíblico en todos los ámbitos de la vida. Voy a repetir. Cuando el apóstol Pablo dice que lo examinemos todo, está haciendo un llamado a todos los cristianos a practicar un cuidadoso discernimiento bíblico en todos los ámbitos de la vida. Eso podría sorprender a algunos cristianos que ven el discernimiento como una responsabilidad exclusivamente pastoral. A veces nos queda más fácil qué dice el pastor, qué dice fulano de tal que tiene mucho conocimiento bíblico. Es cierto, ¿verdad? Es cierto que los pastores deben tener una mayor responsabilidad en el tema del discernimiento. Pero aunque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a la mayoría de líderes de la iglesia se les pidió que tuvieran esta práctica, esta característica, pero es algo que también todos nosotros debemos aplicar. Como cristianos, tenemos que aplicar esta práctica que nos está pidiendo Pablo. Estos ejemplos de personas que fueron llamadas a aplicar un buen discernimiento, o aplicar el discernimiento, o a no alejarse de la verdad, lo podemos encontrar en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 7, que son versículos que ustedes ya conocen. Dice el 6 del capítulo 4 de 1 de Timoteo: si enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Oigan el 7 lo que dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un versículo que mi papá enfatizó en sus hijos, ¿verdad? 1 Timoteo 4:16, tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero me gusta mucho también el 13, el versículo 13 de este mismo capítulo 4. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nunca será o dejará de ser un buen consejo, mis hermanos, ocuparnos en la lectura. Tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que escuchar las diferentes posiciones, pero lo principal, tenemos que saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Se requiere que todas las iglesias seamos expertas en enseñar la verdad y que podamos refutar las falsas doctrinas. En aquellos tiempos donde iniciaba la iglesia, examinar todo lo que pudiera decir que era la palabra de Dios no era una recomendación, era una necesidad. La necesidad era tanta de saber que lo que se estaba diciendo venía de la palabra de Dios o no era contraria a la palabra de Dios. La frase examinadlo todo no es una cosa vana y superficial. Requiere un minucioso y concienzudo examen de parte de nosotros de todo lo que se está leyendo. Hay que verificar si está conforme a la palabra de Dios. No es detenernos y decir, uy, qué palabras más bonitas, uy, ese hermano tiene la unción, uy, lo que estaba buscando o necesitando para mí hoy. No, se trata de que evaluemos el contenido. Tenemos que evaluar el contenido de un libro que hace mención a la palabra de Dios, de una prédica, de esta misma meditación que hoy les estoy compartiendo, o de una revista, con la Biblia en la mano, y también con nuestro corazón y con nuestra mente, que se ha nutrido de la palabra de Dios. Así que retener lo bueno implica una diferencia entre lo bueno y lo malo, en contraste con la palabra de Dios. O sea que la Biblia va a ser lo que nos va a ayudar a saber qué es bueno y qué es malo. Y la única forma de saber
que está de acuerdo con la voluntad de Dios es conociéndola a través de su palabra. No podríamos saber si estamos haciendo algo que es correcto o no, si no la podemos confrontar o nosotros mismos no conocemos la palabra de Dios. Este versículo nos aconseja a someter todo a prueba. No permitamos que nos engañen, que se aprovechen de nosotros. El cristiano debe examinar cuidadosamente, someter a prueba todas las cosas. Eso también significa que no debe dejarse engañar por halagos, ¿verdad? Hay mucho engaño en este mundo y está muy bien maquillado. Hay muchas cosas que haciendo el bien y con palabras tratan de convencernos de algo que definitivamente no está bien delante de Dios. Así que tengamos cuidado con eso, hermanos. Leyendo una traducción de este pasaje, encontré que la palabra cuidadosamente ha sido añadido por los traductores para aclarar el sentido. Si traducimos la frase literalmente, encontramos que simplemente dice examinadlo todo. Pero la idea transmitida por nuestra palabra cuidadosamente se incluye en la palabra griega de examinar. Esta es una palabra familiar en el Nuevo Testamento. En otros lugares se traduce como analizar, probar o demostrar. Se refiere a un proceso de probar algo para revelar su autenticidad, como se hace con los metales preciosos. Pablo está instando a los creyentes a examinar todo lo que escuchan para ver si es genuino, a distinguir entre lo verdadero y lo falso, para separar el bien del mal. En otras palabras, él quiere que examinen todo críticamente. Él está diciendo efectivamente, juzga todo. Los tesalonicenses, inusualmente crédulos, parecían tener un problema en ese sentido, con muchos de nosotros hoy en día. Estaban ansiosos de creer lo que fuera, ¿verdad? Para calmar ansiedades, dudas, y si eran el nombre de Cristo, mejor. Así que es por eso que Pablo se dirige a esta continua falta de discernimiento en ambas epístolas de Tesalonicenses. Hay evidencia en la primera epístola, por ejemplo, de que alguien había confundido a los tesalonicenses acerca del regreso de Cristo. Estaban pasando por una época de persecución severa y aparentemente algunos de ellos pensaron que se habían perdido la segunda venida. La maldad y el engaño pueden mostrarse incluso en un entorno espiritual, así que es importante que los cristianos examinen todo. Se pueden imaginar que para un grupo de cristianos o que estaban apenas conociendo la palabra del Señor les hayan dicho que ya la segunda venida había sucedido, que ese tipo de cosas todavía hoy se dan, aunque a ustedes les parezca increíble, mis hermanos. Cuando ya hayamos hecho el examen, ¿verdad? Esto de escudriñarlo, de pasarlo por la palabra de Dios, según los estándares de la palabra de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo entre los líderes, entonces, mis hermanos, retengamos lo bueno. Ya usted lo vio a la luz de la palabra. Escuchó a algunos líderes espirituales que caminan también de acuerdo a la palabra de Dios y usted cree que ambos están caminando en lo correcto, retengamos lo bueno de eso que nos están enseñando. Entre el tiempo en que Pablo vivió por última vez, más bien entre el tiempo que Pablo vio por última vez a los tesalonicenses y cuando escribió esta carta, él había pasado un tiempo en Berea. Según Hechos capítulo 17, estos 3 versículos 10 al 12 nos dicen: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ahí los cristianos eran de un carácter noble porque escucharon la predicación de Pablo y diligentemente buscaron en las escrituras para ver si lo que decía era verdad. Pablo quería que los tesalonicenses tuvieran un corazón y mente más como los de Berea. Absteneos de toda especie de mal. Cuando se haga el examen, cualquier especie de maldad debe ser desechada. Cuando digo que cuando se hace el examen es cuando usted pase estos temas a la luz de la palabra, ¿verdad? Eso incluye el mal que puede venir con una apariencia espiritual, como les mencionaba hace un rato. El término especie literalmente significa eso que es visto, la apariencia externa, eso es a lo que hace referencia. Señala la forma externa en que se presenta la maldad. Debemos rechazar el mal en cualquier forma o apariencia que se llegue a presentar.
Examinarlo todo da a entender que no hay por qué aceptar, sin poner toda prueba, lo que pueda decir alguien que asegure tener el don de profecía, inclusive, mis hermanos. En 1 Juan 4:1 encontramos esto: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en Hechos capítulo 17, versículo 11, encontramos: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y en el tema de retener lo bueno, pasarlo por el sedazo del discernimiento, encontramos en 1 Corintios capítulo 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Debe quedar lo noble y moralmente hermoso. En los siguientes 2 versículos está un cierre hermoso de la palabra de Dios. La santificación completa como la obra de Dios en nosotros. En 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, los 2 versículos que estamos estudiando esta mañana, que continúan después de los 2 versículos que estamos estudiando esta mañana, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo tiene la idea de que seamos apartados, hacer algo distinto, rompiendo viejas asociaciones y formando una nueva. Y el mismo Dios de paz os santifique. Pablo dejó claro que la santificación es la obra de Dios en nosotros. Hace hincapié en las palabras, ¿verdad? Sea guardado, en fiel es el que os llama y en el cual también lo hará. Este énfasis completa las exhortaciones previas de Pablo. En todo lo que dijo al cristiano que hiciera en 1 Tesalonicenses 4:1 hasta el 5:22, nunca quiso decir que hiciéramos estas cosas con nuestras propias fuerzas. Más creyentes son derrotados a causa de la autosuficiencia que antes de un ataque satánico. Pierden la batalla porque creen más en ellos mismos que en el poder de Dios en ellos. La manera en que Pablo efectúa esta transición indica que es solamente el poder de Dios en quien nosotros podemos hacer un llamado a que las personas seamos exhortadas para llegar a buen término. Solo el poder de Dios puede hacer en nosotros y este llamado que nosotros podamos recibir exhortaciones o que seamos exhortados a través de su palabra o a través de una meditación, un mensaje como estos, para que podamos ser llevados a un buen término. Les he estado rogando para que hagan ciertas cosas, dice Pablo, pero es solo en la fortaleza de Dios que serán capaces de hacerlas. Y aquí a veces es donde nosotros nos perdemos un poquito, ¿verdad? En nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, queremos entender o resolver muchas cosas. Y mis hermanos, Pablo que fue un hombre ilustre en su época y hasta nuestros días a través de lo que nosotros podemos leer por la bendición del Espíritu Santo en su vida, nos está diciendo que estas cosas nosotros las podemos resolver o las podemos conocer o podemos saber si son ciertas solo en la fortaleza de Dios. Así que yo voy a darles esta mañana una primera conclusión y voy a permitir que ustedes me digan, tenemos tal vez 5 minutos antes de terminar con un canto y pasar a la segunda parte del programa para saludarnos en unos minutos. Yo voy a dar una conclusión y voy a pedirles que tal vez 2 o 3 me ayuden a dar otras conclusiones después de este pequeño sermón. La primera sería: la iglesia llena del poder del Espíritu Santo tiene la habilidad de hacer la distinción cuidadosa entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Mis hermanos, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para poder distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre lo que es bueno y lo que es malo. Así que le voy a pedir a alguno de ustedes, si quiere añadir otra conclusión, este es el momento. ¿La escuchamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Yo creo que viéndolo así muy resumiditos, yo he estado diciendo que hacer el bien no cuesta, solo haz lo correcto.
Y si el Espíritu Santo está en nuestra vida y nos disponemos cada día, cada mañana, cada noche a estar en las manos del Señor, pues el Espíritu Santo nos va a ayudar para hacer siempre lo correcto, ¿verdad? Entonces es mi opinión. Muy bien, gracias, doña Flor. Gracias, doña Flor. ¿Alguien más? Buenos días, mis hermanos. Buenos días, doña Mayela. Gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad, ¿verdad? Yo pienso que, como decía doña Flor, ¿verdad?, todos llenos, y como habla el mensaje, ¿verdad?, de la palabra del Señor, que llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da ese discernimiento, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Y la palabra del Señor también dice, como lo decía también al principio, que la verdad nos hará libre, ¿verdad? La verdad del Señor nos hará libre. Y eso es lo que tenemos que estar siempre, como decía el canto, creyendo en las promesas del Señor, que son fieles y verdaderas. Pienso que en realidad, si nosotros nos adentramos en las Escrituras, Él nos va a hacer libre. Amén. ¿Alguien más? Gracias, hermana Mayela. Sí, yo. Doña Zenia, adelante. Qué lindo, ¿verdad? Porque dice que por medio del Espíritu Santo tenemos ese discernimiento de poder ver el bien y el mal, o lo bueno y lo malo. La conclusión está muy linda porque dice, llenos del Espíritu Santo, podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso es muy importante tratar de vivir en santidad, porque para no apagar el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos lleva a toda verdad, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esa conexión, no romper ese vínculo con el Espíritu Santo para que Él nos pueda llevar a toda verdad, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que está de Él. Sí, los saludo a todos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén. Y es muy importante esta recomendación que hace Pablo, ¿verdad? Pablo la está haciendo obviamente a los nuevos creyentes, a esta iglesia que empezaba a surgir, ¿verdad? En el siglo I, pero es una aplicación que debemos utilizar para todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Hay mucha gente con intereses, inclusive malignos, que quieren que nosotros creamos cosas que nos pueden alejar de la verdad, alejar de Dios, y es importante siempre llevar todo esto a la luz de la palabra de Dios. ¿Alguien más o pasamos al último canto de esta mañana? Pasamos al canto. Entonces, la otra vez no me expliqué bien, tal vez algunas personas no participaron de la segunda parte del servicio y querían participar. Nosotros cuando terminamos con el canto y una oración, volvemos a una segunda parte para, de una forma más informal, comunicarnos entre nosotros. Así que el que quiera continuar, simplemente el mismo link que utilizó para reunirse ahorita en esta celebración, lo va a utilizar para volver a la segunda parte del programa. Así que vamos a entonar entonces en estos momentos un canto de Marcos Witt que se llama Él es mi Rey, a Cristo solo Cristo. A Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. Aquí se proclama. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias porque nos has permitido por casi ya
mes y medio, 2 meses, Señor, reunirnos a través de una plataforma tecnológica, Señor, deseando algún día podernos encontrar los hermanos juntos en un lugar, poder saludarnos, poder saber que estamos bien, podemos saber que tus milagros y las promesas se cumplen en tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a pesar de las circunstancias, Señor. Tú eres fiel a pesar de la historia, de los tiempos. Sabemos que tú estás ahí. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te amamos y ponemos todas nuestras cargas delante de tu trono. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por los hermanos que se encuentren en alguna necesidad, Señor. Oramos con fe para que estas personas puedan salir adelante, para que estas familias puedan salir adelante, Señor. En tu nombre oramos, Señor, y en tu nombre, Señor, pedimos que los tiempos que están por venir sean mejores. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces estamos a pocos segundos de pasar a la segunda parte del programa. Si tienen que ir a traerse una taza de café como la que tengo yo aquí a la par, estamos ahí, otro tiempito. El domingo pasado estuvo muy bonito, así que los invitamos a todos. Que el Señor los bendiga.